Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo a todos de una manera muy especial. Quiero darle la más cordial bienvenida en este día 28 de noviembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Queremos darle gracias a Dios porque en el día de hoy estamos celebrando nuestro bicentenario, 200 años de independencia de España, el 28 de noviembre del año 1821. Así que hoy nuestro país está de fiesta grande, nuestro bicentenario de la independencia. Damos gracias a Dios porque desde esa fecha el Señor comenzó a hacer de nuestro país una nación libre en el continente americano. Y el 31 de diciembre del año 1999, con la salida de los últimos soldados norteamericanos, nuestro país consolidó su plena libertad. Damos honra y gloria al Señor porque siendo una nación tan pequeña, pudimos independizarnos, pudimos después separarnos de la Gran Colombia y por último pudimos a través de los tratados Torrijos-Carter lograr nuestra libertad completa para vivir franca soberanía en nuestro país. Así que hoy estamos felices, contentos con todo lo que Dios ha hecho con nuestra pequeña nación, que Él la ideó para que fuese un puente del mundo y corazón del universo. Gracias por sacar este tiempo para estar con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a empezar el capítulo número 23 del libro de los Hechos del Espíritu Santo y será un recorrido maravilloso en estos primeros versículos de este capítulo 23. Así que yo le invito a que se ponga cómodo, cómoda, y vamos a tener una palabra de oración para luego iniciar nuestro estudio. Padre, queremos en este día en que hay regocijo en nuestros corazones por el bicentenario de la independencia de nuestra República de Panamá, Señor, la corona española. Nosotros sabemos que tú ideaste esa libertad porque querías que fuésemos una nación soberana y interveniste de una manera muy especial y utilizaste a muchos, a los libertadores, para que en el día de hoy podamos disfrutar de esa libertad con que tú nos has hecho libre. Muchísimas gracias también, Padre amado, por el privilegio que nos das de seguir estudiando tu hermosa, bendita y santa palabra. Ella nos inspira, nos ilumina, nos revela tu persona, tu voluntad y tu propósito. Es por eso que siempre tenemos el deseo ardiente, Señor, de poder hacer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, estudiarla a profundidad, porque en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta tarde, Señor, no solo pedimos tu compañía, sino tu presencia manifestativa, para que a través de la trascendencia de tu Espíritu Santo tú puedas acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Porque si lo haces, sabemos que vamos a tener la edificación y el fortalecimiento en nuestro ser interior que buscamos con el estudio de tu palabra. De antemano queremos darte toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo tan especial contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, hoy quiero presentarle la disertación Defensa de Pablo ante el Sanedrín. Defensa de Pablo ante el Sanedrín. Una de las dificultades más grandes que se percibe en el mundo moderno es la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Este es un problema particularmente entre quienes ostentan poder y autoridad.
Qué bueno sería que nuestros gobernantes, jueces y legisladores se dieran cuenta del valor que tiene el mantener la coherencia entre lo que se dice y se defiende como la verdad y la práctica y el estilo de vida que se lleva. Ser coherentes en estas cosas genera credibilidad y confiere una autoridad que un cargo o designación en sí misma no pueden garantizar. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 4 puntos importantes. Primero, Pablo ante el Sanedrín. Segundo, el método prudente que usó. Tercero, la prudente intervención del tribuno. Cuarto, el Señor se le aparece en visión a Pablo. Vamos a ver este primer punto, Pablo ante el Sanedrín. Hechos capítulo 23, versículos del 1 al 5. Hechos 23 del 1 al 5 dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: hermano, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que le golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley mandas que me golpeen. Los que estaban presentes le dijeron: ¿insultas tú al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo: no sabía, hermano, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. En este primer punto hay 4 aspectos dignos de hacer mención. 1. Pablo delante del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal supremo y el órgano administrativo supremo de los judíos, con sede en Jerusalén. Hacía las veces de Corte Suprema de la ley judía, con la misión de administrar justicia, interpretando y aplicando la ley, tanto oral como escrita, o sea, la Torá. Especialmente en casos graves, cumpliendo así la función de última instancia. A la vez, ostentaba la representación del pueblo judío ante la autoridad romana. De acuerdo con una antigua tradición judía, tenía 71 miembros herederos, según se suponía, de las tareas desempeñadas por los 70 ancianos que ayudaban a Moisés en la administración de justicia, más el propio Moisés. Pretensión histórica difícil de demostrar, ya que no hay evidencia de su funcionamiento solo durante el periodo persa, es decir, a partir del siglo V a IV antes de Cristo, donde se menciona por primera vez, aunque con el nombre de Jerousía, consejo de ancianos, en tiempo del rey Antíoco III de Siria, del 223 al 187 antes de Cristo. Con el nombre de Sunedrión, está atestiguando desde el reinado de Ilcano II, 63 al 40 antes de Cristo. Antes era el nombre que le mencionó Jerousía, o sea, consejo de ancianos. Luego después, en el año 63 a 40 antes de Cristo, con el reinado de Hircano, se le puso Sunedrión. En esos momentos lo presidía el monarca Asmoneo, que también era sumo sacerdote. Se cree que el Sanedrín se desarrolló integrando representantes de la nobleza sacerdotal y de las familias más notables.
En la época de Jesús, el Sanedrín constaba de 71 miembros que se elegían de entre estas tres clases: los ancianos, representantes de la aristocracia laica, los sumos sacerdotes retirados y los miembros de las 4 familias de las que se elegían generalmente los sumos sacerdotes y los escribas o doctores de la ley, perteneciente la mayoría de las veces al partido de los fariseos o saduceos. En la época de los gobernantes romanos, también en la de Poncio Pilato, el Sanedrín ejerció de nuevo sus funciones judiciales en procesos civiles y penales dentro del territorio de Judea. En esos momentos sus relaciones con la administración romana eran fluidas y el relativo ámbito de autonomía que se le dejó en consonancia con la política romana en los territorios conquistados. Entonces, en ese periodo de tiempo funcionó mucho más lo que era el Sanedrín. El periodo de tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenía un relativo ámbito de autonomía mayor que en el pasado. No obstante, lo más probable es que en esos momentos la potestas gladi, es decir, la capacidad de dictar una sentencia de muerte, estuviera reservada al gobernador romano Praefectus, que, como era lo ordinario en esos momentos, habría recibido del emperador amplios poderes judiciales, entre ellos esa potestad. Por lo tanto, el Sanedrín, aunque se podía entender de las causas que le eran propias, no podía condenar a nadie a muerte. Buena conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último. Pablo puede decir que hasta esa fecha había obrado delante de Dios con integridad, como judío y como cristiano, delante del Sanedrín, precisamente porque la conciencia no le remordía, pudo fijar su mirada en ellos sin sufrir ningún sonrojo. En esta ocasión no se les llama hermanos y padres, sino simplemente hermanos. Esto no era jactancia, sino modesta profesión de que solo le preocupaba agradar a Dios y cumplir su deber siempre y en toda clase de circunstancias. 2. Esta noble declaración de Pablo le sonó al sumo sacerdote Ananías a jactancia y osadía, por lo que ordenó a los que estaban cerca de Pablo que le hiriesen en la boca. En esto se echaba de ver el infame carácter de este Ananías, quien según Josefo era un hombre avaro, glotón, disoluto y cruel, tan presto a usar la espada de sus matones como el soborno, con tal de llevar a cabo sus maquinaciones. Con sus malas artes logró mantenerse en el cargo por unos 12 años. Este sumo sacerdote Ananías, hijo de Nebedeo, había sido nombrado en el año 47 después de Cristo por parte del rey Herodes de Cálcide, hermano menor de Herodes Agripa I, y ejerció sus funciones hasta el año 59 después de Cristo, cuando fue destituido por el rey Agripa. Josefo dice que era rico, influyente, violento y lleno de vicios. 3.
Pablo reaccionó de forma vigorosa contra esta flagrante injusticia, sin llegar a la serena mansedumbre del maestro en ocasión similar. No era impecable como Cristo. Le dijo pues Pablo: a ti te va a golpear Dios, pared blanqueada. Las palabras que Pablo usa aquí son realmente muy duras. Algunos eruditos destacan su carácter profético, otros que es una maldición. Cuentan que Ananías tuvo una muerte horrible, con lo que las palabras de Pablo sonaban un poco proféticas, ya que según Deuteronomio 28-22 entrañaban maldición. Lo cierto es que el sumo sacerdote Ananías murió asesinado en el año 66 después de Cristo en una revuelta judía. Josefo, un historiador respetado del primer siglo, describe a Ananías como profano, avaro y de temperamento colérico. El arranque de Pablo vino como resultado del trato ilegal que le dio el sumo sacerdote Ananías. Violaba la ley judía al suponer que Pablo era culpable sin un juicio y al ordenar su castigo. 4. Ante esto, los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Después del bofetón sin causa alguna, extraña un poco el que ahora se contentase con reconvenirle de palabra. Pablo se excusa de inmediato, a pesar de que Ananías se merecía la reprensión de Pablo. Este no quiere poner delante de los demás una piedra de tropiezo, ni sentar precedente para insultar a la máxima autoridad religiosa del país. Se preguntan los exégetas: ¿cómo es que Pablo no reconoció al sumo sacerdote siendo él quien presidía la sesión? Hay quienes hablan de ironía o sarcasmo en las palabras de Pablo, como si mereciese ser sumo sacerdote el que había dado una orden tal como la de herirle en la boca, lo cual era contra la ley. Pero entonces, ¿a qué viene la cita del Antiguo Testamento de no maldecir al príncipe del pueblo, como está en Éxodo capítulo 22, versículo 28? Pablo se excusa de no haber reconocido o respetado su categoría oficial, con lo que confesaba que había caído en falta. Ese es el sentido que el verbo griego oída tiene en Primera de Tesalonicenses 5:12, pasaje que le voy a leer. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: les rogamos, hermano, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y le dan instrucción. Lo más probable es que al estar también presente el tribuno y probablemente en la presidencia junto con el sumo sacerdote, Pablo no reconociese realmente al sumo sacerdote, especialmente si éste no ostentaba las insignias de su dignidad, y al tener en cuenta siempre la defectuosa vista del apóstol. Salvemos la bien conocida sinceridad de Pablo, si no hay fuerza mayor que nos obligue a dar otra interpretación a sus palabras. Como cristiano, se nos ha pedido representar a Cristo. Cuando los que están a nuestro alrededor dicen: no sabía que eras cristiano, hay indicio de que no estamos representándole como debiéramos. No somos simples seguidores de Cristo, somos sus embajadores delante de otros.
Vamos al segundo punto, el método prudente que usó. Estamos hablando del apóstol Pablo. Hechos capítulo 23, versículos del 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín era saduceo y la otra parte fariseo, gritó en el Sanedrín: hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Se levantó un gran vocerío y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo: no hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay si un espíritu o un ángel le ha hablado? En este segundo punto hay dos aspectos dignos de examinar. La prudencia de la serpiente. 1. La prudencia de la serpiente recomendada por el propio Jesús le vale a Pablo para salir bien del apuro presente. Aunque era humilde creyente y apóstol del Señor, tenía ocasión siempre para bien de la causa de Cristo y del Evangelio, de hacer valer sus honores y privilegios. La declaración de su ciudadanía romana le había librado el día anterior de ver su vida en peligro por el cruel suplicio de los azotes, y su condición de fariseo le iba a salvar de ser condenado por el Sanedrín. La disposición a dar la vida por Cristo es compatible con el uso de métodos honestos para preservarla cuando podemos hacerlo para bien. Conociendo, entre paréntesis, más exacto que dándose cuenta que una parte era saduceo y otra fariseo, alzó la voz, etc. Fariseo e hijo de fariseo se usa para hacer referencia a sus orígenes, trayectoria y apego a la ley. Si algo había de destacarse, era que Pablo cumplía la ley judía antes de su conversión, y aún siendo cristiano, lo seguía haciendo, pero pedía que no se cargara a los gentiles con estas imposiciones. Los saduceos y fariseos eran líderes religiosos con diferencias notables en sus creencias. Mientras los fariseos creían en la resurrección corporal, los saduceos no, porque aceptaban solo los libros de Génesis hasta Deuteronomio, que no contienen una enseñanza explícita acerca de la resurrección. Las palabras de Pablo trasladaron el debate a la resurrección. El concilio judío estaba dividido. La sorpresiva perspicacia de Pablo sobre que el concilio era una mezcla de saduceos y fariseos es un ejemplo del poder de Jesús prometido a los creyentes. Como dice Marcos capítulo 13, versículo del 9 al 11. Marcos 13 del 9 al 11, voy a darle lectura. Pero ustedes miren por ustedes mismos, porque los entregarán en los concilios y serán azotados en la sinagoga. Por mi causa serán llevados delante de gobernadores y de reyes para testimonio a ellos. Es necesario que primero el evangelio sea predicado a todas las naciones. Cuando los lleven para entregarlo,
no se preocupen por lo que tengan que decir. Más bien, hablen lo que les sea dado en aquella hora, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo. Dios nos ayudará cuando estemos bajo el fuego por causa de nuestra fe. Como Pablo, debiéramos estar siempre listos para presentar nuestro testimonio. Perdón. El Espíritu Santo nos dará poder para hablar con denuedo. La división de la asamblea favoreció a Pablo de tal manera que los fariseos del Sanedrín se inclinaban a la absolución lisa y llana de Pablo. Entre paréntesis, ningún mal hallamos en este hombre. Y todavía iban más lejos al dar como probable que algún espíritu o un ángel le hubiese hablado. La esperanza de que habla Pablo está bien fundada en las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 16, versículo del 9 al 11, habla acerca de esto. Y se advierte en Lucas 2, 25 y 38, de esto que fue citado en el Salmo 16, versos del 9 al 11. La primera frase de los fariseos aquí nos recuerda aquella otra de Pilato en Lucas 23, 4. Vamos al tercer punto. La prudente intervención del tribuno. Hechos 23:10. Como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. Parece ser que al ir en aumento el altercado, el tribuno tuvo que proteger por tercera vez a Pablo del furor de la chusma y ordenar a la tropa que lo sacasen de allí y lo condujeran de nuevo a la fortaleza, la cual le servía a un tiempo de cárcel y de refugio. Vamos al cuarto punto para terminar. El Señor se le aparece a Pablo en visión. Hechos 23:11. Qué tremendo. Primero él presenta defensa ante el Sanedrín. Luego, después de eso, Pablo utilizó un método prudente para armar un debate en medio del Sanedrín. Y después que ocurre eso, entonces el tribuno Licia ordenó a los soldados que bajaran y arrebataran a Pablo, y consideramos que esta fue una prudente intervención. Y por último, en este pasaje, en el versículo 11, el Señor se le aparece a Pablo en visión. Vamos a leer Hechos 23:11. Aquí vamos entonces a terminar con este pasaje desde los versículos del 1 al 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
Aquella noche, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, los pensamientos se agolparían en la cabeza de Pablo, pero el Señor Jesús se presentó a su lado, junto a la cabecera del lecho, y le habló. Cuán dulce sería escuchar su propio nombre del labio del Señor. Aleluya. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijos, ¿no le parece a usted que esta fue una extraña forma de consolar a un preso, prometiéndole en Roma las mismas aflicciones que en Jerusalén? Pero ¿no era esto lo que él, Pablo, deseaba, hermano? ¿No era eso lo que se le había prometido desde el día de su conversión? Lo único que desanimaba a Pablo era no ser útil para servir a su maestro, por vida o por muerte. Así que las palabras de Cristo eran para él de gran ánimo, pues equivalían a decirle: no temas, Pablo, todavía no he terminado contigo. Pablo deseaba ir a Roma para predicar también allí el evangelio, como dice Romanos 1:15, y tenía planes para ir allá, como dice el capítulo 19, el versículo 21 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Quizás pensaría antes de la visita del Señor que no vería satisfecho su anhelo. Pero Jesús le dice ahora que hasta en esto se habrían de cumplir sus deseos. Bien, Pablo dice que quería participar de los sufrimientos del Señor Jesucristo para así mismo también participar de su gloria. Eso se lo mandó a decir a nuestros hermanos de Filipo. Entonces ahora ese deseo que él tenía de padecer por el nombre del Señor Jesús, el Señor le concede y le dice: Pablo, ten ánimo, tú querías padecer por mi nombre, no te preocupes, así como tú has testificado en Jerusalén, también yo te voy a dar la oportunidad de que tú testifiques en Roma. Cuando Jesús le dijo esto a Pablo, de inmediato él sabía que por más cosas que pasaran, a él no lo iban a matar. Él sabía que el Señor le iba a preservar para llevarlo hasta Roma, para poder que él pudiera testificarle al emperador. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este hombre para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto él debe padecer por mi nombre. Esa fue la promesa que le hizo el Señor Jesucristo cuando separó a Pablo para su servicio. Ahora, en el presente, encontramos al Señor Jesucristo haciendo puras promesas de prosperidad, de bien. Pero aquí en Pablo tenemos qué tremenda promesa le hizo: tú vas a padecer por mi nombre. Entonces Pablo, que le pasaban tantas cosas por la mente aquella noche allí en la fortaleza Antonia en Jerusalén, pudo descansar con la palabra que le entregó el Señor Jesucristo, porque a él sabía que el Señor Jesús iba a intervenir para que él pudiera llegar hasta Roma. ¡Qué maravilloso! Pablo se vería satisfecho en su anhelo de poder padecer por el nombre del Señor Jesús. Y le dice el Señor Jesucristo que hasta en eso
sabían de cumplir sus deseos. Tú querías padecer por mi nombre, no te preocupes que vas a ir hasta Roma. Ahora, antes de ir a Roma, Pablo pasó de allí, de la fortaleza Antonia, lo mandaron entonces para Cesarea, dice la palabra del Señor. Y allá, entonces estuvo preso, fue indagado por el gobernador Félix, después por el gobernador Porcio Festo y después incluso por el rey Agripa II. El rey Agripa, cuando escuchó lo que Pablo comunicó con relación a su fe, estuvo dispuesto a soltarle, pero no pudo soltarlo porque ya Pablo había apelado al César, y cuando se apelaba al César, el César era el que iba a tener la palabra final. Así que aunque era el deseo de Agripa II, el rey Agripa II, de soltarle, no podía por la apelación que había hecho el apóstol. Pero si en el momento en que él hizo la apelación no lo hubiera hecho, tampoco hubiera podido llegar a Roma. ¡Qué tremendo, hermano! El Señor Jesucristo usa las circunstancias para poder cumplir su propósito y su voluntad en cada una de nuestras vidas. Así que cuando usted esté bajo el fuego cruzado de las pruebas, de las luchas y de las tribulaciones, trate de entender qué quiere el Señor enseñarle con eso, porque le dio una enseñanza a Pablo y de seguro que el Señor nos va a dar enseñanza a cada uno de nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, así como Pablo estuvo preparado para presentar defensa ante el pueblo de Israel, cuando estudiamos en el capítulo anterior, como aquí, que presentó defensa ante el Sanedrín, nosotros también tenemos que estar dispuestos a presentar defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ante todo aquella que demande de nosotros lo relacionado con el Evangelio. Entonces, qué maravilloso es haber estudiado esta parte y cómo el Señor entonces concluye esta parte de los versículos del 1 al 11, haciéndole una aparición al apóstol Pablo y hablándole. ¡Qué tremendo! Necesitamos que en este tiempo el Espíritu Santo del Señor abra nuestros ojos para contemplar lo que Dios tiene preparado, el propósito divino, y que nosotros realmente podamos disfrutar de la presencia manifestativa de nuestro Dios. Así que damos gracias al Señor por el estudio de este capítulo 23, los versículos del 1 al 11. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias a ti, porque tú escogiste a Saulo, a quien después se le llamó Pablo, para que pudiera llevar el evangelio de la incircuncisión. Y aunque Pablo era muy devoto y Señor, cumplidor de la ley judía, él peleó muchísimo para que a nosotros los gentiles no nos pusieran las mismas cargas. No dejó que se nos judaizara, que es lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Rechazar todo aquello que no se ajusta a tu propósito y a tu voluntad. Danos, Padre, el denuedo que le diste a Pablo para poder presentar defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos, Padre, toda la honra y toda la gloria, porque estamos bien conscientes de que tú has depositado en los corazones semillas apostólicas y proféticas que el Espíritu Santo regará y germinarán, Señor, crecerán y darán fruto para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.
Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero darle gracias por haber estado conmigo este tiempo del estudio de la palabra del Señor. Espero Dios mediante volver a estar con ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche. Mientras llega ese tiempo, que el Señor me los bendiga, les proteja, les cubra, les guarde de manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.